¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Dicen que en la NBA la juventud te da piernas, pero la experiencia te da anillos. A lo largo de la historia ha habido equipos que han desafiado el paso del tiempo, plantillas que ya tenían más canas que highlights y aún así levantaron el trofeo Larry O'Brien. Hoy vamos a repasar los 10 equipos más viejos en ganar un campeonato de la NBA, esos que demostraron que el talento y la sabiduría pueden más que la explosividad y la energía. Desde los Chicago Bulls de Michael Jordan, que como hemos hablado en alguna ocasión ya han estado por aquí, hasta otros equipos que tampoco vamos a desvelar, vamos a hablar, a descubrir cómo la veteranía fue clave para poder alcanzar la gloria. Prepárate para un viaje a través del tiempo lleno de nombres míticos, momentos icónicos y una lección eterna en el baloncesto, porque los años no siempre pesan y a veces ganan campeonatos. Y para ello, en este nuevo episodio de Los Puretas de la NBA, tengo como siempre a la superestrella, más vieja una que nunca, Jacobo León. ¿Qué tal, Jacobo? Saludos, saludos. Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Y quién mejor, no? Para hablar de puretas que aquí los puretas, ¿no? Estamos Así es. en el mismo limbo cronológico de hablar, hacer un repaso de estos equipos veteranísimos que alcanzaron la gloria. Algunos más que esperados, unos eran candidatos, otros poquito a poco fueron desgranando la temporada hasta alzarse con el anillo, y es lo bueno porque aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Historias de favoritos, también historias de redención, historias de equipos que iban por ahí y oye, se encontraron el anillo de casi que de casualidad, por decirlo de alguna manera, y todos ellos van a tener, por supuesto, un espacio en este podcast, ¿no? Oye, no hay que olvidarse de las terceras generaciones, Eso de la es. tercera edad. Eso es. Todavía yo creo que estamos para algún último partido, porque cuando, por ejemplo, te das cuenta, ves el fichaje de Al Horford por los Golden State Warriors o el de Chris Paul por los Angeles Clippers, que hemos de ser sinceros, fueron el motor de que hayamos hecho este podcast, el preguntarnos si Sí. estos dos equipos pueden ganar la NBA, ver la media edad de plantilla, ver cuál es la edad sumada del Big Three de cada equipo, de los tres jugadores más importantes. Sí. Pues cuando los jugadores de 40 años, yo todavía no estoy por ahí, yo estoy en los 35, y dices, bueno, quizás aún no somos tan mayores, ¿no? Sí. No somos tan veteranos, tan veteranos. Sí. Y esa es la idea del episodio de hoy. Vamos a analizar los 10 equipos de la historia de la NBA que han conseguido ganar un anillo con una edad más veterana y le hemos dado un pequeño giro de tuerca, porque estuvimos pensando cómo afrontar el episodio, si simplemente sumar la edad media de la plantilla, y lo hemos hecho a través de una suma de la edad de los años de los tres jugadores más importantes de cada equipo. Lo hemos hecho en base a un artículo que hemos encontrado en Hoopskype, que creo que está bastante bien y recoge a los tres jugadores de cada equipo, suma la edad y con eso nos da un top 10 bastante potente. Es decir, que en el ranking que hace Hoopskype hay bastantes equipos. Creo que, si no me equivoco, hay hasta 20. Pero bueno, yo creo que ya 20 eran excesivos. De todas formas, hablaremos de alguno más de esos 10, porque al final del episodio hilaremos todo esto con preguntarnos si los Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers y otros equipos también bastante veteranos de esta temporada 25-26 de la NBA pueden ganar el anillo de la NBA. Sí. Así que yo creo que va a ser un episodio chulo en el cual repasemos ciertas fases de la historia, ciertos equipos míticos, ciertos jugadores icónicos y que sobre todo nos va a hacer reflexionar, Jacob. Sí, y aparte esa diferenciación en el Big Three yo creo que también es importante porque no es lo mismo, por ejemplo, un Stephen Curry de 37 años y la relevancia que tenga en el equipo con, por ejemplo, un James Johnson con 38 años en los Pacers o lo que hizo Haslem casi que en todo el final de su carrera, ¿no? Que había ya las últimas 5 o 6 temporadas que casi estaba ahí que para animar, ¿no? Por eso un poquito el tema de diferenciarlo en Big Three. Después sí es verdad que hay, bueno, fórmulas de la edad media ponderada según por minutos, pero creo que aquí al final, quienes se juegan las patatas calientes suelen ser esos 3 4 jugadores más potentes y a ellos los vamos a poner aquí un poquito a juicio también. Así es, correcto. Antes de empezar, no os voy a meter mucha turra con la publicidad, con la intro, lo siento, ya se nos ha ido un poquito larga, pero sí que quiero deciros que desde esta misma semana podéis votar por nuestro podcast, por Massive Ball, como el mejor podcast en la categoría de deportes del año, porque ya sabéis que cada temporada, cada año,
la gente de iVoox, que es una plataforma donde nosotros somos muy activos y publicamos todos nuestros podcasts, hace este concurso de popularidad para tratar de descubrir cuál es el mejor podcast por categoría de todos los que se publican en esta plataforma. Nosotros estamos nominados como los últimos años, así que damos gracias a la gente de iVoox por incluirnos y pues podéis votarnos, nos haría bastante ilusión. Si simplemente entráis en iVoox en nuestro podcast, os va a aparecer un enlace que os ponga vota por mí en los premios iVoox 2025. Y si no, no os preocupéis que yo os he dejado un enlace para la gente que escuchéis el podcast en diferido, para la gente de YouTube, para la gente de Twitter, para la gente de Spotify, para la gente de todas las plataformas y la gente que estáis ahora mismo en directo, pues os lo he facilitado por ahí. No es exclusivo que nos votéis a nosotros junto a otros podcasts. Podéis votar por el número de programas que os apetezca a vosotros. Por ejemplo, veis ahí que yo he votado también al Reverso y a los amigos de Coles 360 y he votado también a otros canales que me parece que hacen un contenido muy chulo. Quedan 24 días, así que tenemos 24 días para daros un poquito de turra. Prometo que no va a ser mucha, pero bueno, hoy era el primer día. Vota por Massive Ball, vota en los premios iVoox 2025, que nos lo curramos mucho. Sé que ganar es muy complicado, por no decir que es prácticamente imposible, pero me encantaría que quedásemos entre los finalistas, en un top 5 o algo así. Yo creo que este año nos hemos colocado en la categoría de polideportivo, en algún momento incluso los primeros, así que votar por nosotros, que nos lo merecemos, que sí, hombre, vamos a darnos un poquito de bombo, Jacob. Sí. Y escalaremos poquito a poquito, ¿no? Como estos equipos campeones. Quizás los primeros años caemos en primera ronda, pero esto es una carrera de fondo y el anillo llega. Os recuerdo también que tenéis los enlaces a todas nuestras redes sociales en la caja de comentarios del podcast o del vídeo de YouTube, que os podéis hacer patronos del canal. También tenéis el enlace en la caja del podcast. Y si no, ponéis en Google Patreon Massive Ball y os va a salir. Así que nada, para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el podcast y vamos a empezar por el puesto número 10. Estoy tratando de que no se desvele mucho. Vamos a ir del 10 al 1. ¿Cuáles son los integrantes de este top 10 de los 10 equipos más veteranos, más viejos, más puretas en ganar un anillo en la historia de la NBA? Como podéis ver, por ejemplo, hay menciones honoríficas, los Boston Celtics del año 67-68 en la posición número 11, o los Golden State Warriors del 2021, un equipo muy veterano, donde su Big Three sumaba 93,9 años. Luego haremos al final del episodio una regresión a esos Golden State Warriors para preguntarnos, ¿no?, si realmente pueden ganar este año. Pero vamos a empezar con la posición número 10. Así que, Jacobo, si te parece, si lo tienes todo listo, podemos empezar. ¿Cómo lo ves? Vamos allá, vamos allá. Venga, pues vamos a empezar con la posición número 10. He de decirte que cuando esta mañana y ayer estuve haciendo un poquito el guión, me confundí con el 9 y pensaba que tenía que hacer el 9, así que también he hecho el 9, pero bueno, ese como te toca a ti no te lo toca. Lo tengo bien aprendido. El equipo número 9 me ha gustado mucho la historia. Pero vamos con la posición número 10. Son Los Ángeles Lakers de la temporada 1986-1987. Los equipos que sea muy evidente su historia, porque la hayamos comentado mucho, o pues tocará el caso, por ejemplo, de los Chicago Bulls, que salen en varias ocasiones, tampoco nos vamos a extender muchísimo, ¿no? Yo creo que vale un poquito más la pena de tenerlos en franquicias o en historias que quizás no sean tan sonadas. Los Ángeles Lakers de la temporada 86-87 ganaron el anillo, tuvieron un récord de 65 victorias y 17 derrotas, y el año anterior habían perdido las finales de conferencia ante los Houston Rockets en solo 5 partidos. La anterior, a esa temporada, la 84-85, habían ganado las finales ante los Boston Celtics. Y aquí, pues como podéis observar, suman un Big Three de Magic Johnson, 27,8 años, James Worthy, 26,3, y aquí es el que suma peso, Karim Abdul-Jabbar con 40,2, pues que les da una media de edad bastante potente y por eso están incluidos en este top 10, una media de edad de 94,3 años. Era un equipo que tenía una plantilla que yo creo que a todos sonarán gran parte de sus jugadores, como este citado Big Three de Magic, Karim y James Worthy, aparte Michael Cooper, A.C. Green, Kurt Rambis, Byron Scott, Billy Thompson, Michael Thompson, bueno,
un auténtico equipazo y aquellos Lakers del Showtime. Las finales de la NBA del 87 fueron las series definitivas de los playoffs de ese mismo año y suponían la conclusión de la temporada y una de las conclusiones de los enfrentamientos más épicos de la historia de la NBA. Con la victoria de los Lakers fueron campeones de la NBA sobre los Boston Celtics, que venía de ser campeón de la conferencia este. Fue la 10ª vez que ambos equipos se enfrentaban en las finales y también la última vez que los Celtics disputaban unas finales hasta que se volviesen a enfrentar a Los Ángeles Lakers en el año 2008 y ahí ganaron los Boston Celtics. Estas fueron las primeras finales disputadas en su totalidad durante el mes de junio. La última vez que no hubo partidos de las finales en mayo fue la temporada 70-71, cuando las finales de ese año 4-0 terminaron el 30 de abril. Las finales de la NBA del 87 fueron las primeras finales de la NBA que se jugaron por completo de esta forma en junio. Y la final se decidió en un mítico sexto partido donde Magic Johnson comenzó con 4 puntos en la primera mitad del sexto encuentro, mientras que Dennis Johnson anotó 18 de los 33 lanzamientos con los que finalizaría el encuentro, liderando a Boston en el marcador por un marcador final en esa mitad de 56-51. Pero en la segunda parte los Lakers despertaron y ganaron el partido con un marcador final de 106-93 y con ello el campeonato. Worthy finalizó con 22 puntos, Michael Thompson con 16 puntos y 10 rebotes desde el banquillo, pero las grandes estrellas fueron Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Magic se recuperó de su mal inicio de partido con 16 puntos, 19 asistencias, 8 rebotes y Kareem aportó 32 puntos, siendo el máximo anotador del equipo en ese partido. Y Larry Bird afirmó: Magic es un grandísimo jugador de baloncesto, es el mejor que he visto jamás, afirmó después de ese partido, y Magic se hizo con el MVP de las finales de la NBA y con su cuarto anillo de campeón, con unos promedios de, en las finales, 26 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias y 2,3 robos. Y yo creo que una historia muy contada, ¿no? Esas series de finales, los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, que era una rivalidad tremenda en los 80, Jacob. Sí, que vivía ya de lo que pasó en los 60, que ya es verdad que fue dominio absoluto de los Celtics. En esta década los anillos y los MVP estuvieron un poquito más repartidos y era eso, el duelo de, sobre todo, de Magic contra Larry Bird, Kareem, que es un poquito, ¿no?, el que infla aquí la estadística con esos 40 tacos, pero oye, que también tenemos a LeBron James con 40 tacos en unos Lakers, que quién sabe si podemos ver algo similar. Ahí empezó a pesar ya un poquito, es decir, ya Kareem no era tan determinante como lo era en años previos. Hay que recordar que estaba a punto ya de cumplir 2 décadas consecutivas en la NBA tras ese paso inicial en Milwaukee, y fue un poquito el último coletazo ya de aquellos Lakers. Siguieron siendo competitivos, pero ya venían otros equipos pisando fuerte, pues los Pistons, los Bulls y compañía, y fue una bonita forma de coronar lo que fue esa década del Showtime. Por lo menos todavía ahí es verdad que había baloncesto por delante de eso, pues de los Magic, de los Worthy y compañía. O sea, se rodeó bastante bien Karim, ¿eh? Sí, como podéis ver aquí en los promedios de la final, del cómputo final de esta final de NBA, había 6 jugadores por encima de los 10 puntos. Michael Thompson Sí. con 11, Byron Scott con 11,8, con 12 Michael Cooper, 20,7 James Worthy, 21,7 Kareem y 26,2 Magic Johnson, que fue el máximo anotador fue el máximo anotador, el máximo reboteador y el máximo asistente del equipo. O sea, 13 asistencias por partido. También el máximo ladrón con 2,3 robos por partido. En porcentaje de tiro de 3 tuvo un 50% en tiros de 3. Evidentemente, el volumen de lanzamiento era, pues mira, solo tiró 2 triples en toda la final. Pero sí que tuvo, por ejemplo, un 96% en tiros libres, 39,3 minutos por partido y un 54,1% en eficacia de tiro. Un auténtico equipazo aquellos Ángeles Lakers. Y por parte de los Boston Celtics, por mencionar un poco al rival, pues el mejor jugador fue Larry Bird con 24,2 puntos, 10 rebotes, 5,5 asistencias, también un 50% en tiros de 3, pero solo lanzó 8 triples en toda la final, para que veáis un poco las diferencias con el baloncesto actual. También estaban Dennis Johnson, que se fue a 21 puntos, Kevin McHale, que se fue a 20,5, Robert Parrish, Danny Ainge. O sea, Los Ángeles Lakers también un equipo muy mítico de esa historia de las finales de la NBA.
Dicen por aquí David Blau, vamos Hugo González. Buen partido ha hecho Hugo Sí. González, por cierto, buen partido. Pues Jacobo, si te parece, desvelamos el noveno puesto porque la historia que hay de este equipo me parece que es muy interesante. Sí, los Wizards de la temporada 1977-1978, yo lo estuve pensando a lo largo del día, que a cualquiera de nosotros a día de hoy nos Bueno, preguntan los Bullets, eran los Bullets, Eso, ¿no? perdón, los Bullets. Yo pillo la herencia de los Wizards, exacto. Entonces, los Bullets, que a día de hoy nos preguntan a cualquier de nosotros, a cualquier aficionado, que haga un analista con los equipos campeones de la NBA, los que se le vengan a la cabeza. Y yo creo que este equipo, salvo algunos perdidos en los 50, es el equipo que todo el mundo pasa por alto. Es decir, yo creo que muy poca gente a día de hoy recuerda quiénes ganaron ese anillo en el 78. Yo creo que eso es con base en varios aspectos, ¿no? Hay que recordar que eran años yo creo que sobre todo porque eran años de transición en la NBA a todos los niveles. Estaba el tema de los equipos recién llegados de la ABA, estaba el tema de los problemas de droga, de poca asistencia, de violencia, de esos años de transición en los que los proyectos de Lakers, de Celtics, de Knicks y de otros equipos que habían ganado los anillos en los últimos 15, 20 años estaban un poquito en transición. De hecho, esa temporada creo que los Celtics ni llegaron a playoffs y los Warriors tampoco, por ejemplo, Lakers cae en primera ronda. Y un poquito ahí, pues se colaron, de hecho, de forma muy similar a los Dallas Mavericks de 2011, un equipo por el que ya nadie apostaba un duro, que ya había perdido las finales del 71, que ya había perdido las finales del 75 y que se creía ya que esos vejestorios pues no iban a dar mucho más de sí y que iban a ser carne de primera ronda de playoffs. Solo hay que ver, ¿no? La edad media de los jugadores. Yo creo que también otros grandes olvidados de la década. Elvin Hayes con 32,6 años, Wes Ansel con 32,2 años y Bob Dandridge con 30,6 años, que fue realmente revulsivo de esa temporada porque él llegó, creo, si no me equivoco, desde Milwaukee ese año. Fue el fichaje estrella pues para intentar dar un pasito más y a ver si había suerte y sonaba la flauta del campeonato, aunque eso, nadie daba un duro por ellos. Después, entre los secundarios, yo creo que el más conocido fue un tal Mick Kapchak, ¿no? Que después ganaría un anillo también en Lakers, y los demás eran secundarios, medianías. De hecho, si miras el historial, la mayoría ya estaba retirado 4 o 5 años después, o jugando en ligas menores o en Europa. Pero los Wizards, bueno, poquito a poco fueron desgranando la temporada. Sí es verdad que lo pasaron mal, tuvieron muchísimas lesiones. Hay anécdotas de partidos que tuvieron que jugar con 7 jugadores. Creo que incluso, no sé si fue Don Chenier, que lo fueron incluso a recoger en, en helicóptero para que llegara un partido después de firmar un contrato de 10 días, porque si no, no llegaban al mínimo para poder jugar. Y poquito a poco, bueno, fueron ganando porque seguían teniendo un juego interior muy potente con Hayes y con Ansel, y terminan la regular season con 44 victorias y 38 derrotas. Es decir, un récord bastante bajo. Para ponerlo en comparación con a día de hoy, fue el mismo récord con el que acabaron la temporada pasada los Detroit Pistons, que cayeron eliminados en primera ronda. Pues imaginemos que por lo que sea los Pistons, si es verdad que mucho más jóvenes, hubieran ganado el anillo de 2025. Pero poquito a poco fueron, ¿no?, animándose, superaron a los Hawks en primera ronda, después vencieron a los Spurs de George Gervin 4-2, en las finales de conferencia superaron a los Sixers de Julius Erving 4-2, y en finales de conferencia se colaron también los Seattle Supersonics, otro equipo que había empezado la temporada mal. Creo que solo habían ganado 5 de los primeros 22 partidos, y fue una serie bastante competida. Yo me imagino que a nivel televisivo habrá generado el interés, ¿no?, que habrá generado después de tantos títulos de Lakers, de Celtics, de Knicks en los 70 y demás. Pero fue una bonita historia porque eso fue un equipo por el que nadie daba un duro, que al final se colaron ahí con un equipo, y la verdad es que ya bastante veterano, y que a mí es que me hace recordar, ¿no?, a lo que dijo Rick Carlisle cuando ganó el anillo en 2011, que no éramos los que más saltábamos, los que más corríamos, no éramos los más rápidos, pero hicimos piña y ganamos el anillo. Y Dick Mota, que era el entrenador entonces de los Wizards, pues dijo algo similar, ¿no? Dijo, lo que hizo que el campeonato fuera tan grandioso fue que, no, o sea, que nadie suponía que lo fuéramos a ganar, y se lo llevaron. Después, un año después, se repetirían las finales, Bullets, Supersonics. Yo creo que un poquito para hacer las paces y que cada uno se llevara su anillo, se lo llevaron los Supersonics. Pero eso es una bonita historia porque queda ese equipo olvidado por completo, y tanto Ansel como Hayes son dos jugadores que la verdad es que cuando tú hablas de los grandes pivots de la historia de la NBA suelen ser un poquito pasados
por alto. Y tiene una anécdota curiosa porque Ansel en su año rookie fue MVP de la temporada. Es decir, hablamos de una locura para un jugador hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que seas MVP en tu primer año. Y el segundo en las votaciones fue exactamente Hayes, que terminaría jugando con él en los Bullets. Es decir, cómo se entremezclan un poquito toda la historia y demás. Y ese equipo, pues eso, tuvo que buscarse la vida, tuvo que ganar desde la defensa. De hecho, diría que la gran mayoría de los equipos que están en este ranking coinciden en eso, que ante ya un equipo, un núcleo muy veterano, tenían que optar o por defender como jabatos o repartirse muy bien las tareas, es decir, optar por un juego muy colectivo. Y en ese aspecto, los Bullets, digamos que fue lo que hizo su filosofía para ganar el anillo. Ujú. A mí me gusta la anécdota de su entrenador Dick Mota, que claro, al final tienen que remontar un 3-2, ¿no? Sí, Y había mucha gente que no creía en ellos. Y dijo esta frase: la ópera no termina hasta que canta la gorda. Lo que hizo tan grandioso este campeonato fue que se suponía que no debíamos ganarlo. Hemos recorrido un largo sí, camino, la mayoría de la gente no nos daba una oportunidad, pero yo siempre sentí que podíamos hacerlo. Realmente lo sentí. Y bueno, pues es una historia de superación, ¿no? Que tanto sí, gustan a todo el mundo y en especial al público estadounidense. El sí, sueño exacto, y americano. es eso. Sí, aparte, pierdes las finales del 71, después tienes otra oportunidad, cosa contra los Bucks. Pierdes las finales otra vez del 75 contra los Warriors. Es decir, eso al final es muy doloroso a nivel de confianza. Le pasó a Nowitzki, que él ya cuando gana el anillo pensaba que ya no lo iban a conseguir, la prensa dándole palos y demás. Y este equipo fueron los Mavericks de los 70, un equipo que cuando ya se creía que el proyecto se acababa, se llevaron el anillo. Mm. Nos dice por aquí en el chat de YouTube, Pete34, saludos Pete, dice: escuché que esos Wizards y los Sonics campeones han sido los que peor primera espada tenían de la historia. Pues, habría que mirarlo, pero puede Sí, ser. es que por Quizás los ejemplo, Pistons del 2004, que hemos hablado también, recientemente de ellos, también, porque claro, es ¿quién era que la primera él espada en ese equipo? Chansey Billups. sí, se reparte. Es que al final, es que yo creo que habían primeras espadas, pero en su rol. Porque claro, si querías el pilar defensivo interior, Ben Wallace. Quizás el que tenía más actitud, que fue el revulsivo, fue Rashid Wallace. Después el director de orquesta, claramente, Billups, Hamilton y Tayshaun Prince, que se alternaban funciones en ataque y en defensa. Es decir, estaba bastante más repartido los roles. Yo creo que aquí lo que les pesó fue eso, que claro, estábamos acostumbrados a tantos Lakers, a Celtics, a Warriors, a Sixers, que fueran los que se llevaran el anillo, los San Luis Hawks en finales de los 50, y justamente cuando ninguno de esos equipos estaba ahí, pues oye, tanto Supersonics como Bullets aprovecharon esa ventana de oportunidad, como la aprovecharon los Rockets de los 90. Evidentemente, los Rockets de los 90, mejor equipo y una clara primera espada en Hakeem Olajuwon. Ujú. Pues, si te parece, Jacobo, vamos a continuar con nuestro Sí, top, vamos a continuar con nuestro ranking y ahora tenemos que ir hasta la posición número 8 y nos vas a hablar de los Boston Celtics del año 2007-2008, que los hemos mencionado precisamente antes, ¿no? Que no jugaban unas finales desde la temporada 87. Y yo he de decir que a mí este equipo me encantaba. No sé si es porque me pilló en una época donde ya llevaba viendo la NBA unos poquitos años y tengo unos grandes recuerdos. Me gustaba mucho. sí. Y aparte era un equipo terriblemente duro en defensa, no tanto al nivel de aquellos Pistons, pero se peleaban con cualquiera. Representaba muy bien esa garra, ¿no? Ese espíritu. Kevin Garnett, después también Paul Pierce, ¿no? Que era la estrella del Bueno, orgullo verde. Jacobo, que no sé si antes lo has dicho, el Big Three, evidentemente, de los Washington Bullets era Elvin Hayes, Sí, 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 sí. 32,6 años, Wes Unseld, 32,2 y Bob Dandridge, 30,6, que sumaban 95,4 años. Y el de estos Boston Celtics, que están en la posición número 8, es Kevin Garnett, 32,1, Paul Pierce, Exacto. 30,7 y Ray Allen, 32,9. Si hay algún Big Three que consideréis que es polémico, lo podemos decir. Pero que, por ejemplo, aquí en la foto, pues no sale Rondo, pero yo, por ejemplo, considero que Ray Allen era más decisivo, aunque Sí. hay quien puede argumentar que Rondo tenía también su importancia. Sí, Rondo era casi que un recién llegado. No sé si esa fue su temporada rookie. No recuerdo ahora muy bien cuál fue su draft, pero eso. Rondo era casi que un recién llegado. Se ganó muy rápido al Garden, pero ahí quien repartía el bacalao era el tridente estelar. También estaban Sam Cassell y P.J. Brown con 38 años. Es decir, que si Mm. estos nos parecen veteranos, dos de los jugadores más importantes en playoff, de los jugadores de rol,
De hecho, se retiraron tras esa temporada, hicieron muy bien. Sam Cassell es muy curioso porque llegó a la NBA en el 93 en los Rockets, o sea, debutó en la NBA con anillo y se fue de la NBA con anillo, y PJ Brown también se retiraría tras el 2008 con otro anillo. Y este equipo, es que era eso, es que tenía mucho, mucho nivel, mucho talento, muy físico. Quizás en esta NBA le hubiera costado más, porque es verdad que hay equipos jóvenes que pueden aplicar el mismo nivel de intensidad, pero aquellos Celtics aplicaron un nivel de intensidad muy, muy fuerte. Tuvieron unos playoffs muy complicados, ¿eh? Es decir, a los Hawks en 7, los Hawks de un Al Horford que era rookie, a Cavs en 7, a los durísimos Pistons en 6 y a los Lakers en 6. Es decir, este anillo para mí tiene el mérito añadido, más allá del talento, de las piezas que reunieras y demás, es de que un equipo con la rotación, la principal rotación tan veterana, que hayas podido hacer frente a 4 series tan largas y tan competidas como fueron antes todos estos rivales. Es decir, evidentemente los Hawks eran un equipo más joven, pues con Joe Johnson, con Horford, con Joe Smith, también estaba Mike Bibby, después estaban los Pistons, y es verdad que, bueno, que un poquito más veteranos, pero todos por debajo, la gran mayoría de edad que los Celtics, los Cavs con LeBron, es decir, bueno, que a ver, aquellos Cavs de LeBron tenían las limitaciones que tenía a nivel de talento más allá del de Akron, pero a ver, que para mí el gran mérito de este anillo es eso, de conseguir encajar ese Big Three, de que dejaran también los egos a un lado, que no sería nada sencillo, y que pudieran sacar adelante eliminatorias tan exigentes a tantos partidos como tuvieron que hacerlo. Ujú. Recordar, por ejemplo, que el MVP de las finales fue Paul Pierce, 21,8 puntos, 4,5 rebotes, 6,3 asistencias, 1,2 robos, tiró con casi un 40% en tiros de 3, 39,3%, lanzando un 11 de 28. Y luego estuvo bien secundado por un Ray Allen de 20,3 puntos, 5 rebotes, 2,5 asistencias, 1,3 robos, y un Kevin Garnett, pues que era el amo y señor de la pintura, con 18,2 puntos, 13 rebotes, un tapón, 1,7 robos. Y luego jugadores muy top, lo que decías tú, Rayon Rondo, que hacía un poquito de todo, James Posey, Eddie House, Kendrick Perkins, Sam Cassell, Tony Allen, Glenn Davis. Pues un equipo muy, muy completo, que vencieron 4-2 a aquellos Ángeles Lakers que un par de años después se tomarían la revancha. Sí, sí, sí. Y ojo, que descarte jugadores como Tony Allen, que después en los Grizzlies del Grit and Green sería una pieza importantísima, y que en aquellos Celtics, o sea, unos Celtics defensivos que él no tuviera cabida, era demostración de realmente la intensidad, ¿no? Y la exigencia física que suponía jugar en aquel equipo. Después Glenn Davis, bueno, estaba un poquito ahí de fondo de armario, Perkins y compañía, pero es que el grueso de la rotación es que era incluso, o sea, eleva la edad media del trío estelar del equipo. Sí, mirad, en toda la final jugó Tony Allen 19 minutos, comparados con los más de Poquísimo, sí. 200 que jugaban Garnett, Allen y Paul Pierce, y creo que está bien tirado lo que hemos hablado antes de Rayon Rondo, que tiene una diferencia considerable con el Big Three, que juegan más de 200 minutos cada uno. Rayon Rondo juega 162, así que me parece bien lo que han hecho aquí en Hoopsway de poner Sí. este equipo. Pues Jacobo, nos vas a contar, y luego hacemos alternancia, así que no te canses mucho, el equipo número 7, o no, me toca a mí este equipo, Jacobo. No, empatamos los dos los Celtics. Es decir, como yo hice Celtics, sigo también con este en Celtics. Sí, eso es Hago verdad. Es empato. que como tengo varios de Lakers, ya me había liado. Ya me había liado. Perdonadme, ya he visto aquí la foto de Lakers, ya se me había ido la pinza. Pues vamos con el séptimo equipo, que son los Boston Celtics del año 68-69, que con su Big Three de John Havlicek, 29,2 años, Bill Russell, 35,3 y Bailey Howell, de 32,4, suman un total de 96,9 años. Y aquí nos vamos a una NBA Sí. antigua con un Jerry West que, pues yo creo que aquí ya estaba desesperado el pobre hombre. Sí, estaba cansado, hastiado de darse contra la piedra y otra vez de los Celtics. Unos Celtics que en el 69 ganaron el 11º de anillo en 13 temporadas. Solo cayeron derrotados ante San Luis Hawks, creo que fue en el 59, si no me equivoco, y contra los Sixers en el 67. Todo lo demás fue pleno tras otro. Este realmente fue el último anillo de aquellos Celtics gloriosos, el último año de Bill Russell, encadenando 3 temporadas como jugador-entrenador. Ya, y es curioso porque aunque el equipo había, digamos,
hecho una pequeña renovación, rejuvenecimiento de la plantilla en las anteriores temporadas, porque ya no estaban pues los Casey Jones, los Bob Cousy, los Frank Ramsey o los Tom Hayson. Realmente la plantilla seguía siendo muy veterana, seguía pues eso, Bill Russell, Bailey Howell, que había tenido buenos años en Detroit, todavía seguiría por allí Sam Jones. Y después eso, quedarían gente como Don Chaney, Rick Johnson, Mal Graham. Y realmente, o sea, es curioso porque aquellos Celtics también partían un poquito con la vítola de que no iban a ser el equipo favorito, de que ya no partían con ventaja, de que iba a ser ya la temporada en los que los Celtics hincaran la rodilla, pero al final pues volvieron a... De hecho fueron cuartos del este, tras los Bullets, los Sixers y los Knicks, con 57, 55 y 54 victorias. Pero oye, cuando llegaban a playoffs, se encendían, llegaron a las finales contra los Lakers, unos Lakers que se pusieron, si no me equivoco, 2-0, en unos playoffs en los que por primera vez en la historia se remontaba un 2-0. Y maldita sea el día que se le ocurrió al propietario de los Lakers celebrar antes de jugar el partido el anillo, que al parecer habían preparado en el forum y tal, pues globos, champán, camisetas de celebración, cartelería y todo, que Jerry West saltó a la cancha y se enfadó muchísimo con el propietario por haber hecho eso. Que maldito el día que lo hizo, que al final ese anillo se lo llevaron los Celtics, el 11º en 13 temporadas, y fue un broche de oro bonito para los Celtics, agrio para Jerry West, porque aquella temporada se inauguraba el premio al MVP de las finales, que se llevó él perdiendo, primer y único caso en el que un perdedor, un jugador del equipo perdedor, se llevaría el premio al MVP de las finales, y ahí sí es verdad que ya los Celtics, desde que se fue Bill Russell, pues finiquitó, hecho persiana. Habría ya ese jugador importante en el siguiente anillo de los Celtics, que era John Havlicek, pero la época gloriosa como tal de los Celtics se acaba con este anillo, pues con esa anécdota y de nuevo con los Lakers como víctimas, que la verdad es que han dejado finales emblemáticas. Creo que esto también se refleja muy bien en la serie Winning Time cuando nos hablan de lo frustrado que estaba Jerry West, ¿no? Lo frustrado que se había sentido al haber perdido tantas finales contra los Sí, Boston Celtics. Se refleja muy bien, así que evidentemente tiene parte de ficción esa serie, incluso varios de los protagonistas han dicho que ellos no dijeron ese comentario o ellos no actuaron de esa forma, pero creo que más o menos sí que se refleja bien sí, el espíritu de la época y el espíritu de esa rivalidad entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics y esa figura un poco ya harta de Jerry West, que era un jugadorazo y que luego, pues bueno, tuvo su recompensa, ¿no? Y pudo ganar sí, finalmente un anillo unos años después, que luego precisamente hablaremos de ese anillo. sí. Peor suerte tuvo Elgin Baylor, que lo veremos ahora Sí, cuando salga, también. porque también es mala suerte, o sea, si la tenía Jerry West, él multiplicada por 2. Sí. Hablaba por aquí Robertillo que nos decía, estaría bien saber cómo se vivió en Estados Unidos la coexistencia de la NBA y la ABA. Supongo que habrá mil discusiones y comparaciones. Y nos dice que Netflix o Amazon, que no recuerda, va a hacer una serie ahora sobre la ABA. Tenemos un episodio muy antiguo de los puretas de la NBA hablando de cómo funcionaba la ABA, porque hay historias que de verdad son de tremendas. Hay historias que son absolutamente tremendas de robar a jugadores, de pagarles dinero, pero luego tener un sistema de competición, una competición un poquito más de andar por casa. Cuando salga este documental, yo creo que sea momento quizás de revisitar ese podcast y Sí. tratar de actualizarlo un poco, porque yo creo que es una historia muy, muy chula, muy divertida y con mucha narrativa dentro y con muchas curiosidades. Así Mm. que prometemos revisitarlo en el futuro. Jacobo, si te parece, seguimos avanzando y aquí vamos a ir un poquito más al presente. Ujú. He de decir que Jacobo es el que hizo el reparto. No he elegido yo hablar de este anillo, porque ahora toca hablar de el anillo de la temporada 2019-2020 de Los Ángeles Lakers, el anillo de la burbuja, el último anillo que gana LeBron James. Y aquí han elegido en el Big Three a LeBron James, 35,4 años, Anthony Davis 27,2 y Rayon Rondo 34,3. Es que este toque Rayon Rondo fue un jugador muy importante en esos playoffs y que nadie esperaba que tuviese un rendimiento tan
tan decisivo en el equipo. Sí que es cierto que también Kentavious Caldwell-Pope fue importante en algún momento. Howard tuvo aquella serie contra los Denver Nuggets que fue vital para minimizar un poquito a Nikola Jokic. Kyle Kuzma también tuvo sus ratos, al igual que Caruso. Un muy buen equipo aquel de Los Ángeles Lakers, pero yo creo que está ejemplificado bien en este caso. Suman 97,3 años en total en este Big Three. Y yo creo que esto es un equipo que tenemos bastante bien recordado, porque fue hace poco, porque yo creo que el campeonato de la burbuja nos marcó mucho a todos por todo el tema de la pandemia y de que estábamos encerrados en casa o que estábamos empezando a salir, ¿no?, ya de casa, pero era una plantilla de Los Ángeles Lakers que venía en la temporada anterior de pues que fuera el primer año de LeBron James de no cumplir objetivos. Sí que es cierto que LeBron en su primer año se lesiona y que cuando vuelve el equipo ya prácticamente no tiene posibilidades de entrar en playoff, pero cuando se lesiona LeBron en el año de debut con Los Ángeles Lakers iban terceros en la conferencia oeste, y en ese mismo verano llega Anthony Davis, que es pieza clave y fundamental para poder conseguir el anillo. Esa temporada los Ángeles Lakers, hasta que se para la liga, tienen un récord de 52 victorias y 19 derrotas. Estaba Frank Vogel como entrenador y un equipo pues con una plantilla muy bien definida, muy extensa y muy top. Ahí veis lo que os decía: LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo, Kyle Kuzma, Danny Green, que me estaba olvidando de él, Marquis Morris, Alex Caruso, Dwight Howard, Quinn Cook, J.R. Smith, Jared Dudley. Pues bueno, un equipo muy serio, muy profundo. Pensaba que estaba por aquí Jabal Magui, pero quizás es que no jugó o no lo veía yo. Sí, creo que ya en las finales lo quitaron. Quien Claro, jugó es que fue aquí estoy Howard. poniendo, claro, es que Sí. aquí estoy cogiendo solo la final. Y precisamente, pues en la final vencieron a los Miami Heat, que fueron una de las sorpresas de la temporada, con un Jimmy Butler imperial. Goran Dragic también se lesionó, también tuvo problemas físicos Bam Adebayo, pero eran mejor equipo aquellos Ángeles Lakers, que vencieron por 4-2. LeBron James se alzaría con su cuarto anillo, su cuarto MVP, consiguió ese récord de 3 anillos en 3 franquicias diferentes, con 3 Finals MVP, que es un hito que de momento nadie ha conseguido igualar, y con unas estadísticas que había momentos que había narrativa que parecían hacer dudar de si era el MVP de las finales o no. Tenía mejores números en las finales que Anthony Davis. Era superior en puntos de 29,8 a 25, superior en rebotes, sin ser pivot, de 11,8 a 10,7, superior en asistencias de 8,5 a 3,2, igual o casi igual en robos, 1,2 LeBron, 1,3 Davis, y Davis sí que le superaban tapones de 0,5 de LeBron a 2 de Anthony Davis. ¿Qué sucede? Pues que LeBron James tiró bastante mejor. Tiró un poquito peor en tiros de 3, de un 41,7% a un 42,1%, pero lanzando bastantes más triples, y tuvo también un mejor porcentaje en tiros de campo, aunque un peor, por ejemplo, porcentaje en tiros libres. Y no sé qué recuerdos tienes de este año de la burbuja y de estos Ángeles Lakers, Jacob. Para mí fue la última plantilla bien confeccionada por los Lakers. Desde entonces, la verdad es que han tomado decisiones incomprensibles, sobre todo lo de prescindir de esa doble torre interior, ¿no? Con Howard y McGee, que realmente le dio bastante polivalencia al equipo. Usaba uno a otro en función de la necesidad del equipo, si no te podía jugar Davis de 5. Creo que también fueron unos playoffs en los que Alex Caruso pasó de ser, o sea, confirmó que era un jugador NBA de verdad con muchísimo valor, porque yo me recuerdo que cuando empezó a jugar casi que era un meme, lo comparaban con el de los Looney Tunes, ¿no? El que jugaba, no sé, no recuerdo el nombre ahora, el que llevaba la cinta en Space Jam. Ese era el cazador, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí, creo que Sí. era él. Y también quizás el único equipo en el que haya sabido dentro de un rol contenido aprovechar bien a Kuzma, que tampoco hizo unos malos playoffs, en un rol más comedido, más de aprovechar los tiros que tuviera. A nivel defensivo yo creo que cumplió, pero es que era un equipo a nivel... De hecho es algo en lo que coinciden todos los equipos de esta lista, es eso, que a nivel defensivo cuando carburaban era una auténtica pisonadora, y estos Lakers cuando defendían la pintura y salían al contraataque es que eran realmente imparables. Y claro, pasó, por ejemplo, con los Celtics, que ya hablamos de ellos. Tenía uno de los mejores jugadores de la historia, Bill Russell. Estos Lakers, pues mira, también tienen a uno de los mejores jugadores de la historia, a LeBron. Los Lakers que hablamos antes, a Karim Yamágic. Es decir, también cuando tienes un equipo tan veterano, si uno de ellos es top 5, top 10 histórico de la NBA, pues ayuda un poquito.
Ujú. Pues Jacobo, si te parece, vamos a seguir avanzando en nuestra lista. Vamos a seguir Sí, con este top 10, con este ranking de los equipos más veteranos de la historia de la NBA en poder conseguir ganar un anillo, en tocar esa gloria. Y vamos ahora a hacer conjuntamente un equipo sí. que va a salir en varias ocasiones. Y vamos con los Chicago Bulls. En esta ocasión, los Chicago Bulls de la temporada 97-98, el último año de Michael Jordan, con ese three-peat, perdón, bueno, sí, completando ese three-peat Ujú. y con ese Big Three formado por Michael Jordan, 35,3 años, con Scottie Pippen, 32,7 y Tony Kukoc, 29,7 años. Imagino que tú lo recuerdas bien, este anillo, Jacob. Sí, por desgracia, para bien o para mal, más para mal que para bien, dos veces, segunda vez consecutiva en la que los Bulls se cruzaban en el camino de los Jazz. La verdad es que no tuvieron nada que hacer, creo yo, en ambas finales, por mucho del tiro de Jordan, que si fue falta en el apoyo, que si le dio con la mano. Yo creo que esos Bulls estaban por encima de prácticamente cualquier equipo. De hecho, se habían ganado, se habían deshecho en la ronda anterior de los Pacers en 7 partidos, que fue donde Jordan reconoció que había sido la eliminatoria más dura que había jugado él en su carrera, porque los llevaron prácticamente al límite. Unos Pacers también poquito viejunos, ¿no? Con Rick Smith, también tenía a Chris Mullin, Mark Jackson, es decir, todos ya Ray bastante, Miller. Reggie Miller, ya bastantes veteranos, también pasando la treintena, pero es que defensivamente también era un equipo muy, muy duro. Y estos Bulls es que prácticamente eran el rebufo de los dos anillos anteriores, porque la base fue la misma, la rotación de 8 jugadores, que está ahí en pantalla, ¿no? Con Jordan, Pippen, Kukoc, Harper, Longley, Kerr, Rodman sería el otro más importante, y Wellington. Es verdad que después en las finales jugarían más o menos, pero ese núcleo de 8 jugadores fue el que los guió al segundo three-peat. Después, pues, en el 96 tuvieron a John Salley, en el 97 a Robert Parrish, aquí trajeron a gente como Randy Brown y demás, pero fue un ejemplo excelso de continuidad, los 8 mismos jugadores, la misma rotación y claro, lo que decía antes, si tienes por ahí a un tal Michael Jordan, mínimo el segundo mejor jugador de la historia y a uno de los mejores escuderos de siempre en Scottie Pippen, y a un Dennis Rodman que a un colgado de la cabeza y con sus escapadas a Las Vegas, después salía a la pista y o sea, te dominaba los tableros a placer, pues es que se llevaron el anillo. Y con todos los problemas extradeportivos detrás, de Scottie Pippen, que si se había retrasado la operación porque no le afectara su renovación, eso Rodman yendo hacia Las Vegas, Longley y Wellington que tenían problemas también físicos, es decir, ya un equipo que estaba a punto de romperse, que se rompió de hecho, y aún así es que se coronaron con un anillo. O sea, cualquier otro equipo a día de hoy llega con ese caldo de cultivo una temporada y explota en enero, en febrero. Este equipo, gracias a Phil Jackson, muy importante, ¿no? Esa filosofía en que tenía, logró mantenerlos unidos, pero es que era una Ujú. apisonadora por completo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Luego hablaremos un poquito más de los Chicago Bulls, así que si te parece, no nos Sí. detenemos más porque seguirán apareciendo estos Bulls en estos rankings de los equipos más veteranos en la historia de la NBA. Gracias a las casi 130 personas que estéis aquí en directo, ya sea en Twitter, en Twitch, en YouTube, mil gracias a todos. La gente que nos veis en YouTube, pues oye, dejar un like en el vídeo para posicionarlo mejor. Los que estáis viéndolo en Twitch, podéis suscribiros gratis con Amazon Prime y de esta forma podéis ir un poquito más al proyecto. Y la gente que lo veis en Twitter, meter un like, un retweet a donde estáis viendo el vídeo, que así de esta forma también se posiciona mejor. Mil gracias a todos, espero que os esté gustando el episodio y a todos los que lo escucháis también en diferido a través de podcast. Gracias, que os queremos mucho y que esperemos que también os guste el podcast. Vamos a la posición número 4 y aquí pues venimos un poquito con lo que antes habías comentado, ¿no? La redención de Los Ángeles Lakers, la redención de Jerry West, que por fin alcanzó ese anillo de campeonato. En la temporada 71-72 vencieron Los Ángeles Lakers con un Big Three formado por Will Chamberlain, ya muy veterano, casi 36, en concreto 35,8 años, Jerry West 34 años y Gail Goodrich con 29,1 años. Justo jugó poquito, creo que fueron solo 7 partidos con este equipo, el Jim Baylor, que bueno, le contaría el anillo, pero no lo ganó. Imagino que tendrá Sí, siempre un esa, remordimiento, sí. esa, esa espinita en su Sí, corazón. sí. ¿Tú qué harías, Jacobo? ¿Le darías el anillo o no se lo darías? Esta es una Yo sí, pregunta.
Hombre, yo sí, porque tampoco fue un jugador de 1 o 2 temporadas, sino que el Jim Baylor también estuvo sufriendo durante toda la década de los 60 esas eliminaciones contra Celtics una y otra vez. De hecho, creo que Baylor llega a los Lakers 56 o el 58, es decir, que llevó toda su vida en la franquicia angelina. Yo se lo daría. Si es verdad que a él, a título personal, será una espinita clavada de justamente cuando me retiro, cuando dejo las canchas, gana en el anillo, a lo mejor incluso se habrá sentido culpable de si no sería él el responsable, ¿no? Una pequeña maldición de que los Lakers no ganan un anillo, pero yo sí se lo daría, Ujú. sin duda. Pero bueno, vamos a poner un poquito de contexto a este anillo de Los Ángeles Lakers, porque es yo creo que una parte muy importante de la historia de la NBA. Em, bueno, es la posición número 4, como hemos dicho, el cuarto equipo más veterano en conseguir un anillo en la historia de la NBA, entrenado por Bill Sharman, con un récord de 69 victorias y 13 derrotas, Mm. y el MVP de las finales fue Will Chamberlain, con una media de 19 puntos, 23 rebotes y 2,6 asistencias, y vencieron a los New York Knicks en 5 partidos. Fueron la serie definitivas que consiguieron que definitivamente, como hemos comentado antes, el logo de la NBA, Jerry West, ganase por fin su primer anillo. Los Lakers se presentaban en esa temporada ya con un Will Chamberlain muy veterano de 35 años y Jerry West de 33, y el Jim Baylor se perdió al final casi toda la temporada. Pero a pesar de ello, su nuevo entrenador, Bill Sharman, sustituyó el banquillo a Joe Mullahy. Consiguió que su equipo acabase la temporada regular con 69 victorias y 13 derrotas, récord histórico de la liga en ese momento, además de Mm. lograr una racha de 33 partidos ganados de forma consecutiva. ¿Que esto lo consiguieron batir los Warriors, Jacobo? Pregunto. No, es verdad. Creo que Creo que no, este récord no, sigue vigente, ¿verdad? sí. 33 partidos ganados de forma consecutiva. Y yo creo que este es un récord muy difícil de batir, ¿eh? 33 Uf, partidos son muchos, ¿eh? Son muchos. sí, antes era más sencillo, entre comillas, creo que nunca es fácil ganar 30 partidos porque la diferencia de nivel era muy grande. Es que hoy en día, una mala noche, con el alto nivel de la clase media como ha subido, más físico, intenso, es decir, la velocidad a la que se lee el juego y se pone en práctica, lo hace muy complicado. Es decir, tendrían que venir, no lo sé, alinearse los astros, que no hubiera lesiones, que no hubiera load management, que lo quisieras buscar. Que esto fue lo que le pasó a los Warriors de las 72 victorias, ¿no? 73, que Mm. por querer buscar el récord después le pasó factura en playoffs. Por eso que creo que incluso, salvo que esté ahí o lo tengan a tiro por lo que sea, creo que hay equipos a los que tampoco les interesa ganar tanto si después pagan los platos rotos en playoffs. Saludamos por aquí por el chat a Mágico Raúl. Saludos, saludos Raúl. Dice, buenas tardes, me quedé aquí con vosotros escuchándoos mientras juego al 2K. Pues oye, esperemos que te entretengas un Encantado. ratito con el podcast. Pues lo que os comentaba, chicos, un equipo veterano, ¿no? Un equipo veterano. Parecía que haber perdido un poquito la esperanza, ¿no? Estos Ángeles Sí. Lakers. Y incluso en el quinto partido se especuló que se lo podía perder Will Chamberlain porque tenía bastantes problemas físicos, pero finalmente jugó infiltrado, jugando casi con una sola mano, consiguió en ese definitivo quinto partido 24 puntos y capturó 29 rebotes, rompiendo el partido que acabó con una victoria fácil para Los Ángeles Lakers por 114-100. Chamberlain logró, gracias a su esfuerzo, el premio al MVP de las finales, y Jerry West lograba por fin su ansiado anillo de campeón tras 12 temporadas en la élite. Y aquí te quiero preguntar, Jacobo, he estado repasando números. Evidentemente, vale, Will Chamberlain es una grandísima actuación, 19,4 puntos, 23,2 rebotes, 2,6 asistencias. Veis que los tapones y los robos no están contabilizados. Evidentemente, hay determinadas épocas que pues, era más complicado. Pero no fue el máximo anotador. El máximo anotador fue Gail Goodrich con 25,6 Sí. puntos, y el máximo asistente, por ejemplo, fue Jerry West con casi 9 asistencias, 8,8 asistencias por partido. Y he estado también viendo un poco los tiros intentados. El jugador que más tiros intentó fue Jerry West con 117. Will Chamberlain solo intentó 65. Sí. Jacobo, Sí. ¿un poco Es que hay seguía siendo. controversia o no? Yo creo que no, a lo mejor en el momento puede que lo hubiera. Es verdad que al final Chamberlain, pese a todo, pese a estar ya cascadísimo, seguía siendo una fuerza de la naturaleza tremenda en ambos aros, es decir, 19,4 puntos, 23 rebotes. Estoy viendo que en 47,2 minutos por partido, es decir, que lo que descansó habrá sido un tiempo muerto para beber agua
y poco más. Es decir, ya con los 35 tacos, que en aquella NBA es verdad que entrabas más tarde porque cumplías el ciclo universitario, pero muy pocos jugadores o sea, prolongaban su carrera más allá de los 35 años. Incluso había algunos que con 30, 32 años ya colgaban las zapatillas. Para mí tiene un mérito tremendo lo que hizo Chamberlain en aquella NBA. Y yo creo que también pesan los galones, ¿no? Por ejemplo, lo que Sí. comentábamos en 2020, si hay dudas entre LeBron y Davis por el MVP de las finales, si está muy parejo, yo creo que siempre van a barrer para aquel jugador con más estatus. Aunque después, por ejemplo, el MVP de las finales del anillo de los Celtics fuera para Jaylen Brown, que podrían a lo mejor haberlo dicho para Tatum. Es verdad que yo creo que hubo más diferencia entre uno y otro, pero yo creo que sí. O sea, que hoy en día alguien que te ya promedie un 20-20, si lo vemos sería una locura. Sí. Y vemos por ahí que también hay un tal Pat Riley, Sí, ganándose evidentemente. ya un puesto póstumo en los Lakers. Jugó 81 minutos en la final, en los 5 partidos. Al final, además, él era de Nueva York, si no recuerdo mal. Está jugando contra Sí. sus Knicks, ¿no? Contra el equipo de su ciudad. Gail Goodrich, Jerry West, Will Chamberlain, Jim McMillan, Happy Hairston, Pat Riley, Leroy Willis, Flynn Robinson, John Trapp y Jim Clemons eran los jugadores que Sí, conformaban aquella sí. plantilla de Los Ángeles Lakers. Y por parte de los New York Knicks, pues mira, tenemos también auténticos jugadores míticos. Walt Frazier, Jerry Lucas, Bill Bradley, Phil Jackson, David Boucher, Earl Monroe, Dick Barrett, que está también por aquí, Ben Menninger, Eddie West, Eddie Miles, Luther Rackley y Charlie Polk. Vemos también algunos jugadores absolutamente icónicos, ¿no? Sí. Mm. Viendo los minutos, yo creo que Thibodeau quizás llegó a una NBA un poco avanzada para él ya. Él con Sí, esa plantilla, o sea, ve la plantilla de los Lakers y para él es una delicia. Todos 40, 42, 44 minutos para adelante. Curiosamente, lo de los Knicks, sí es verdad que Frazier, Jerry Lucas y Bill Bradley jugaron mucho, pero el resto bastante repartidos. Podría ser fácilmente una distribución de minutos de la NBA de hoy. Y ujú. 12 jugadores incluso me parece mucho. Pues vamos a ir ahora casi de forma consecutiva antes de revelar el top 1, Sí, pero en el top 3 vamos a encontrarnos de forma seguida con dos equipos de los Chicago Bulls. En la tercera posición tenemos los Bulls del año 96, que suman 99,1 años, Jordan 33, Pippen 30,7 y Dennis Rodman 35,1, que este es el año donde ganan las finales a los Seattle Supersonics, que es el año cuando vuelve Jordan, ¿no? Si no me equivoco ahora, Jacobo, es cuando vuelve Michael Jordan después de... Bueno, él volvió en plena temporada 94 Sí, cinco, sí, que pero es cuando bueno, se lo vuelve a mitad de cargan. temporada. Los Sí, Orlando Magic, ¿no? sí, esta fue la primera temporada completa, sí, después de volver de la retirada. Que volvió calentito con Orlando porque Nick Anderson tuvo la magnífica Sí. idea de reírse de Jordan cuando los eliminaron y después les cascó un 4-0 en las Eh, finales del Este, si no me equivoco, del 96. Sí, es el primer anillo post primera retirada de Michael Jordan, Sí. que me había expresado yo mal, perdonar. Y un equipo que había cambiado, pero que prácticamente era parecido al que ganó, el que hemos comentado antes en los Utah Jazz. Y lo hilamos, si quieres, por hablar de los dos a la vez, y como ya lo hemos comentado antes, con el segundo puesto, que son los Bulls de la temporada 96-97, 99,4 años, Jordan 34,3, Pippen 31,7 y Mm, aquí han cogido a Ron Harper 33,4, que este es el anillo, el primer anillo que ganan los Utah Jazz, el mm, anillo del equipo, perdón, del partido de la fiebre de Michael Jordan, ¿no? Con, sí. con aquella pizza. Que si pizza, que si fiebre, que si ingesta alcohólica, bueno, que si le Quizás un habían poco de envenenado la todo. pizza a propósito, sí, sí, sí. Se mezcló, en esa pizza había todo. Vino con chupito, vino con Mm. antibióticos. ¿Qué anillo dirías tú que estuvieron más cerca de ganar los Jazz? ¿El primero que ganan los Bulls o el segundo? Pues yo diría que el segundo. O sea, Sí, sí, ¿no? el que sería el tercero de los Bulls. Y aún así, es que a la vez que envejecía más el equipo de los Bulls, también envejecía más el de los Jazz. Es decir, todos cumplían años. Y le pasaba un poquito lo mismo, pero con peores compañeros. Es decir, Karl Malone, John Stockton ya eran bastante veteranos, muy por encima de los 30 años. Y a ver, te podías medir tú a tú relativamente Malone Jordan, Stockton Pippen, es decir, seguían siendo jugadores duros, jugadores, por ejemplo, Malone que fue 2 veces MVP, pero es que los Bulls estaban muy bien construidos. De hecho, es curioso cómo hacen esta lista Mm. Hoops Hype, porque el tercer jugador que escogen
Evidentemente, los dos Es son por Jordan y minutos, Pippen. sí. Aunque jugó más Dennis Rodman, jugó un minuto más, pero Sí, el cuarto que más jugó fue a quien elegido a sí, Ron Harper, 162 minutos, pero sí que es cierto que el impacto, bueno, pues 4,5 puntos, 4,5 rebotes, 2,3 asistencias, un robo, un tapón, vale, muchas cosas, pero bueno, es que realmente, bueno, sí, Kukoc eran 8 puntos, que eran casi el doble. sí. Mm, Kukoc lo ponen en el anillo del 98, que quizás fue en el que ya sí, había evolucionado más como jugador y tenía más confianza ya no solo de Phil Jackson, sino de Pippen y Jordan, que al principio no lo soportaban por el tema de selecciones y demás. En el del 96, Rodman fue su mejor playoffs a nivel reboteador, sobre todo, creo que se fue casi a 14 rebotes por partido. En los dos siguientes ya estaba yo creo que la cabecita más en otras cosas, y aunque sigue siendo un pilar fundamental, no sumaba tanto en ese aspecto. Y un poquito entre medio, pues quizás la temporada en la que Ron Harper tuvo un poquito más de peso como generador secundario, repartiéndose los minutos con Steve Kerr, que salía del banquillo y demás. Y ahí también estaba un poquito el truco, de que si Jordan o Pippen no tenían el mejor de sus días, pues podía aparecer Steve Kerr con aquel tiro que anotó eso es. importante. Harper a nivel defensivamente, lo dijo por ejemplo Jalen Rose en aquellas finales del este del 98, que no se valora lo suficiente lo que aportó Ron Harper a aquel equipo. Y después un poco entre el Longley y Wennington, pues te hacían un pivot, porque cuando no estaba lesionado uno estaba el otro, pero siempre había uno disponible. Pues bueno, ahí veis que evidentemente en todas las finales fue MVP Michael Jordan. En estas Sí. finales, por ejemplo, contra las primeras contra los Utah Jazz, anota 32,3 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 1,2 robos, 0,8 tapones, un 32% en tiro de 3, 45,6% en tiros de campo, 76,4% en tiros libres y jugando 42,7 minutos por partido. En las finales estoy hablando los mismos minutos que Scottie Pippen, que yo creo que jugaban todo el rato juntos, Sí, todo el rato. sí, 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 sí. Pues si te parece, Jacobo, vamos a descubrir y luego ya hacemos este ejercicio de saber si los equipos actuales pueden ganar un anillo en la NBA, los equipos más veteranos, más viejunos que esta temporada 25-26, que has hecho tú una pequeña lista para recopilarlo, pueden ganar la NBA. Vamos a descubrir, no obstante, cuál es el equipo más veterano que ha ganado un anillo en la historia de la NBA. Y no nos vamos muy lejos, nos vamos a los Mm, Dallas Mavericks de la temporada 2010-2011 con un Big Three formado por Dirk Nowitzki, 33 años, Jason Terry, 33,7 y Jason Kidd, 38,2. Aquí podrían haber cogido a Tyson Chandler, podrían haber cogido a José Juan Barea, podrían haber mm, cogido a Son Marion, podrían haber cogido a Caron Balder, que veis ahí. Bueno, yo creo que venía bien también elegir a Jason Kidd, que fue muy importante en un rol diferente al de sus años en los Phoenix Suns, en los Mavericks, en los New Jersey Nets, pero con un papel también fundamental en el primer y único anillo que han ganado los Dallas Mavericks y sobre todo ante quién lo ganan, no mm. solo en la final, sino también en ese rank que tienen de playoff ante los Portland Trail Blazers de Marcus Aldridge, Brandon Roy, después los Portland Trail Blazers, de hecho, sí, luego los Ángeles Lakers que Sí, venían de ser campeones con Pau, Kobe, Bynum, Lamar Odom, y luego los Oklahoma City Thunder incipientes de Russell Westbrook, James Harden y Kevin Durant. sí, no es como el caso, sin quitar el mérito alguno, ¿no? Que nombramos al principio de los Bullets del 78, que es verdad que se encontraron una época propicia, ¿no? Estos Mavericks se tuvieron que cargar a los mejores jugadores y a los mejores equipos de aquella temporada, tanto por el oeste, después las finales contra Miami en el este, para ganar el anillo. Es decir, unos Thunder que es verdad que todavía no habían alcanzado con Harden, Westbrook y Durant su máximo potencial, jugarían las finales la temporada siguiente. Pero oye, eran piernas frescas que curiosamente es lo que le faltaba a Dallas, que tenía un equipo veteranísimo. Aparte también tenían, pues eso, Shawn Marion también superaba la treintena, también tenían a Brendan Haywood, tenían Caron Butler, se les lesionó en mitad de la temporada, que era su segundo máximo anotador. Tienen que fichar sobre la marcha en extremis a un Peja Stojakovic, que ya estaba pensando en colgar las zapatillas, también con 30 y largos, es decir, bueno, perdón, 3.34, es decir, que fue un equipo que en mitad de temporada tuvo que reinventarse, tuvo que reciclarse y dijeron, a nivel ofensivo, ya con la pérdida de Caron Butler no podemos jugar a este mismo nivel, de estilo de juego que hemos jugado la primera mitad de la temporada. Cambiaron el chip, mucho más defensivo, mucho más de circulación de balón. Muy importante el papel de Jason Terry y Barea saliendo desde el, Sí. desde, desde el banquillo a nivel de revulsivo, de Les anotación. De hecho, destrozaron, les sí, destrozaron.
fue clave el pasar a Barea titular después del Game 3 o 4, creo que fue en las finales contra Miami, que lo reconocerían los Heat, que les cambió por completo el ritmo y que no sabían cómo parar a Barea. Es decir, fue otro anillo en el que cada jugador tenía su importancia, pero que evidentemente el crack, el jugón, fue Dirk Nowitzki, que en aquellos playoffs fueron prácticamente o sea, alcanzó el clímax, el nirvana constante, porque cada exhibición espectacular. Ya solamente contra los Thunder se fue 2 partidos por encima de 40 puntos. Una auténtica barbaridad. Y después en las finales no hubo respuesta para él. Sí, además es que se repetía en esas finales de 2006 donde ya estaba Dwayne Wade y había ganado el primer Sí, anillo para los Miami Heat y que habían remontado un 2-0 a aquellos Dallas Mavericks, unas finales que también tuvieron polémica. Pero bueno, era la revancha, ¿no? De Dirk Nowitzki, de los sí, Dallas Mavericks de Mark Cuban ante los Miami Heat. Y hubo varios momentos clave. En el segundo partido, Dallas logró una de las remontadas más sí, recordables en las finales de la NBA, superando una desventaja de 15 puntos en el último cuarto con una racha liderada por Dirk Nowitzki. El cuarto partido, se dice que Nowitzki jugó enfermo, con fiebre, pero anotó una canasta decisiva que empató la serie. Y en el quinto partido, Jason Terry y Barea, como tú has dicho, fueron determinantes para poder ganar el partido. Y en el definitivo sexto partido, porque vencieron por 4-2, Dallas selló el campeonato Dallas selló el campeonato de Miami con una actuación muy sólida de todo el equipo y Nowitzki, pese a un mal inicio, terminó con 21 puntos y fue nombrado el MVP de las sí, finales y era un jugador que yo creo que no tenía respuesta en ese momento con ese fade away tan mítico, con ese sí, escorzo que era tan estético y era un jugador que en esos momentos era el mejor jugador del mundo en ese momento de la NBA. sí. En ese momento, digo, en esas finales, yo creo que nadie lo podía parar. Y fue una decepción muy grande la primera temporada de los Heatles, de los Miami Heat, de LeBron, Wade y Bosh, y sobre todo LeBron James, que no estuvo a la altura en esas finales y que le pasó la situación muy por encima. De hecho, pues fue el tercer máximo anotador del equipo. Wade fue el máximo anotador con 26,5 puntos, Chris Bosh segundo con 18,5 y LeBron con 17,8, tirando muy mal. Tiró un 32% en tiro de 3, un 47,8% en tiros de campo, 60% en tiros libres. Reboteó 7,2 rebotes por partido, fue el máximo asistente, 6,8, fue el máximo ladrón, empatado con Mario Chalmers con 1,7, pero aún así no estuvo a la altura de lo que el equipo requería en Sí, esa final. sí, sí, sí. Aparte, el trabajo defensivo fue espectacular, con 2 contra 1, Tyson Chandler cerrando la pintura, porque todavía era el LeBron que no dominaba del todo el rango de tiro de la pista. A día de hoy no le podías hacer la defensa zonal ni ni flotar al LeBron hoy en día, porque hoy sí que te las clavas de 3. Entonces era muy de penetrar y es verdad que Sean Marion, Deshaun Stevenson hicieron un buen trabajo. Después Tyson Chandler, que se ganó el contratazo y ganaría el defensor del año con los Knicks, y fue un trabajo colectivo muy, o sea, tremendo a nivel coral, gracias también a Rick Carlisle, que para mí un meritazo tremendo ese anillo, y le sirvió a LeBron, creo también que para madurar como jugador, porque también hay otro episodio que la verdad es que lo que hizo fue calentar, mosquear a Nowitzki, que había jugado enfermo, y están esas imágenes en el túnel de los vestuarios después de no sé si fue del cuarto, del quinto partido, el cuarto partido, que tanto Wade como él se burlan de Nowitzki, hace como que tosen, esto y lo otro, y Barea reconocería una entrevista años después que aunque no lo dijera abiertamente, se lo notaba en la mirada cada vez que jugaba contra Miami, contra LeBron y contra Wade, que Nowitzki odiaba a Miami. Y claro, si en esos momentos de éxtasis anotador mosqueas aparte a Nowitzki, pasó lo que pasó. Yo creo que a nivel sobre todo de ego, le vino muy bien esa eliminación, o sea, esa derrota a LeBron. Porque yo Sí. creo que ya ahí fue un poquito, incluso falta de respeto y vender la piel del oso antes de casarlo. Si queréis escuchar un programa con mucha más profundidad sobre estos Dallas Mavericks campeones, tanto Jacobo como Mari hicieron Sí, hace un par de veranos un episodio dedicado a este equipo, de la construcción de la plantilla, de todo el año entero. Simplemente si buscáis los Dallas Mavericks campeones del 2011 y ponéis los puretas de la NBA, os saldrá. En iVoox, en Spotify, tienen un episodio de 1 hora dedicado completamente sí. al primer anillo de estos Dallas Mavericks. Pues bueno, hemos concluido nuestro top, pero ahora mismo pues nos tenemos que hacer una pregunta, porque Jacobo ha estado echando cuentas y ha llegado a la conclusión de que los actuales, por ejemplo, Ángeles Clippers
suman 98 años si cogemos el Big Three de Harden 36 años, Kawhi 34 y Zubac 28, pero podemos hacer incluso una pequeña trampa que llega a 110 años si cogemos a Harden, a Kawhi y los 40 años de Chris Paul, y esto ya sí que sería un auténtico récord. Podrían ser incluso el equipo más veterano si cogemos ese equipo, pero creo que sería hacer muchas trampas y yo pondría a Sí, Ivica Zubac como tercera parte del banco, 98 años, que no está nada mal. sí, y no esconde el hecho de que también tengan a Bill con 32, a Batum con 36, a Brook López con 37, es decir, la rotación también sigue siendo muy, muy veterana. Evidentemente, Zubac va a ser más importante toda la temporada por delante de Chris Paul. Veremos si le da el físico a Chris Paul, aunque no creo que lo hayan traído para jugar tampoco una buena minutada, sino dosificarlo durante el curso y cuando llegue el playoff, pues a tope. Pero yo viendo esta lista y cómo conjuga todo y cómo hay equipos muy jóvenes, me cuesta, incluso con Zubac en la ecuación, poner a los Clippers como contenders. Los tendría que, o Sí, sea, lo he creído todas estas semanas, pero quizás en un Tier 2 podría estar, pero no les veo ganando, por ejemplo, a Denver y a OKC, por poner los dos ejemplos más claros. sí. Yo tampoco creo que sean. Yo creo que pueden ser pretenders, es como se suele decir, Sí, outsiders. Yo creo que es un equipo que si llega en un buen momento a los playoffs sí que le veo capaz de cualquier cosa. Sobre todo creo que lo que más dependen es de un Kawhi Leonard que llegue sano y que llegue con la cabeza en su sitio. También después de todo el caso Aspiration, Steve Ballmer, Ángeles Clippers, pues tampoco creo que eso a él le afecte mucho. Por lo menos él da esa mm, percepción de ser ese robot, ¿no? Que muchas veces tanto se especula, pero creo que si llega con un sí, Kawhi Leonard sano, que ya es mucho decir, sí que me parece un equipo que puede pelear y que el año pasado mm, llevó a 7 partidos los Denver Nuggets que demostraron que era un equipo serio porque a la postre llevaron a 7 al sí, futuro campeón de la NBA, que eran los mm, Oklahoma City Thunder. sí, ¿Tienen posibilidades de ser un outsider? Sí, me lo puedo creer. Pero yo creo que la gran competitividad que hay en la conferencia oeste mm, y que hayamos visto ya un gran número de fracasos de Los Ángeles Clippers, pues puede ser. Aunque, por otro lado, si nos queremos creer la mejor versión, pueden emular quizás a esos Dallas Mavericks del 2011 que sí, acabamos de hablar, pero sí, tendrían que conjuntarse demasiadas sí. situaciones que creemos que no van a producirse, ¿verdad, Sí, Jacob? sí. Hay dos puntos importantes que comparten todos los equipos de la lista de ganadores del anillo más veterano, que es por una parte el compromiso de los jugadores, es decir, esa cohesión. Yo no sé si los Clippers con dos jugadores nuevos como Bradley Beal, Brook López, que serían tres, y Chris Paul, Bueno, John Collins. el John Collins también, es decir, hay muchos jugadores nuevos, pueden llegar a tener el compromiso colectivo que tenían aquellos Mavericks. Me cuesta mucho porque, claro, era un equipo al que todo el mundo ya daban por perdedor, de que ya se había pasado el arroz, que ya no iban a ganar, y claro, los Clippers a nivel de ego es muy distinto. Y el segundo punto es que todos estos equipos que ganaron muy veteranos ya tenían un rodaje de mínimo 5 años juntos. Los Clippers es verdad que están Zubac, que están Harden, Kawhi de aquella manera, pero con tanto nombre nuevo que encajen a la perfección siendo tan veteranos, es que a mí me huele más a quizás a un caso Lakers, cuando pierde contra los Pistons, que por talento pueden estar ahí, pero cuando se enfrenten a un equipo cohesionado enfrente y que tengan ya, digamos, más rodaje, pueden pasarle factura. ¿Tú crees que podría, por ejemplo, una serie a 7 partidos, Clippers Thunder, Yo doy ganar? muy, O sea, muy ¿cuántos favorito. partidos crees que les puede? Es que yo creo que incluso a lo mejor le pueden meter un 4-0 que sí, ¿eh? 4-1. mm, Yo diría un 4-1-4-2. Yo diría un 4-1-4-2, pero sí que hay algún escenario. Es que también quiero ver cómo juegan esta temporada y quiero ver Sí, qué esperar de ellos, porque sí que me gusta mucho la profundidad de plantilla que tienen, ¿vale? Que hay muchos jugadores susceptibles de lesionarse o de bajar su rendimiento, pero es una plantilla muy profunda. Hablo de jugadores varios, ahí lo estáis viendo: Kawhi, Harden, John Collins, Tubac, Bogdanovich, Derrick Jones, Brook López, Batum, Chris Dunn, me encanta, Bradley Beal. Ya he dicho de jugadores que son de verdad jugadores útiles, útiles sí, que puedes poner en un quinteto de playoff. Pero sí que tengo las dudas y creo que no serían ni siquiera mi segunda opción o mi tercera opción para poner de como favoritos en la sí, conferencia sí. oeste. Sin embargo, vamos a hablar ahora de un equipo que yo sí que creo que tiene alguna oportunidad más que los de Los Ángeles Clippers, y son estos oldies, como se les ha denominado, Golden State Warriors. ¿Por qué?
Pues porque evidentemente han fichado hace nada Al Horford, ¿no? A Al Horford. Según ha sumado Jacobo, pues tendrían una plantilla que sumaría 108 años de edad con su Big Three, que estaría liderado por Stephen Curry, 37 años, Jimmy Butler, 36 y Draymond Green, 35. Yo creo que este es el verdadero Big Three, Sí. 108 años. Ya si nos da por meter aquí a Al Horford, que no creo que sea, imaginaros que se lesiona Draymond Green, pues incluso Sí, podríamos elevar 5 años de edad claro. hasta los 113 años. Y lo he estado hablando con Iker esta tarde un rato, sobre todo porque creo que han provocado la reacción contraria de los Golden State Warriors, de ser un equipo, bueno, que nadie va a tomar en serio, y curiosamente hoy han salido las predicciones, no las de Massive Ball, las de ESPN, y les han dado como segundos, les han votado como segundos en temporada regular en la conferencia oeste, que esto yo sí que no lo compro. Yo sí que compro que pueda ser un equipo que se pueda asomar a esa quinta, incluso quinta, sexta posición. El año pasado se la jugaron un último partido contra Los Ángeles Clippers muy chulo, que en la temporada regular, que ganaron los Clippers en la prórroga. Pero sí que creo que si rinden todos bien, si no hay muchas lesiones, si las saben sobrellevar, creo que pueden Mm. llegar ahí. Ni de broma compro lo de la segunda posición. Pero sí que creo que Playoff es un equipo muy peligroso. Pero porque yo creo que La- la gran diferencia que mm. hay, y ya te dejo, Jacobo, perdona, con Los Ángeles Clippers es eh, tus estrellas. Stephen Curry, Jimmy Butler, a día de hoy, en playoff, yo los prefiero a Kawhi Leonard y James Harden. A mí me preocupa el fondo de armario, porque si, por ejemplo, yo creo que los Clippers se pueden permitir incluso partidos con Harden, Kawhi por debajo de los 30 minutos, la gran preocupación de los Warriors es lo mismo, si pueden conseguir meterse en playoffs directos sin quemar ni a Curry, ni a Butler, ni a Green, porque ahí si llegas reventado a los playoffs, creo que la pagas y te vas a primera ronda, o sea, te vas a casa en primera ronda y quizás con un resultado bastante abultado. Yo lo de segundo, para mí es una fumada tremenda. Es decir, o sea, yo creo que para que los Warriors sean segundos en regular season, tendría que encajar todo perfectamente. Que no se lesionen, que no haya lesiones importantes de las estrellas, que Kuminga al final se quede y sea un sexto hombre de lujo, que Al Horford encaje de maravilla, que creo que va a encajar bastante bien, Sí. que los Moody, Hill, Pocenki y compañía estén a su mejor nivel. Y me cuesta ver que todo encaje tan perfectamente. Yo, de hecho, creo no fui tan duro con ellos en el Power Ranking ni en las predicciones de Massive. Creo que los puse en play-in. Pero yo creo que están más cerca de una lesión de 1 o 2 meses de Curry o Butler que los lleve a pensar en el draft de 2026 que realmente acabar con factor cancha en playoff. Yo creo, o sea, yo no descarto ese panorama. Sería ponernos en el peor, pero viendo cómo ya al final de Curry Green se acerca, que hay dudas sobre la continuidad de Kerr, yo no descarto que si Curry se les lesiona un mes, mes y medio y que el equipo no esté carbonado todo bien, que digan, mira, pensamos en el pick de 2026 y nos viene otro jugador sobre el que intentar ya empezar a construir un nuevo proyecto. Porque salió también, por ejemplo, un artículo en The Athletic que Podziemski se ve en ese papel. Me encanta Pochi, pero sé que, o sea, nadie va a poder suplir a Stephen Curry, pero aún así no me encaja en el rol de jugador franquicia. Por eso yo lo No, veo no, ni de incluso broma, ¿eh? más, Ya, yo veo ni a de los broma. Warriors cayendo más, incluso ser 13 o 14, dando la Uf. temporada perdida si se lesiona, que ser pick 2. Yo los pongo realmente intermedios, 7, 8, 9, pero Mm, veo más probable que caigan a que suban. mm. Yo creo que es una posición intermedia entre el optimismo y el pesimismo. El año pasado, si recordáis, quedaron séptimos y se disputaron la plaza de playoff contra los Memphis Grizzlies. Previamente habían perdido, como os he comentado antes, el último partido de temporada regular, muy disputado, creo que fueron 2 prórrogas contra Mm. Los Ángeles Clippers, un auténtico partidazo, además lo perdieron en casa, en el Chase Center, si no recuerdo mal. Y luego ganaron al seed 2 de la conferencia oeste, que eran los Houston Rockets. Y si no se llega a lesionar Stephen Curry contra los Minnesota Timberwolves, yo creo que hubiesen dado mucho más guerra. Mm. Incluso creo que podían Sí. haber ganado. ¿Qué sucede? Pero escenario, lo que comenta Jacobo, incluso fuera de play-in, reconstruir. Yo creo que eso me parece más improbable a mí, desde mi perspectiva, que queden, por ejemplo, en quinta posición, en sexta posición. Yo creo que los he colocado, no Mm. recuerdo ahora si sextos o séptimos en mis predicciones, pero creo que van a estar ahí. Y me voy a inclinar un poquito más a pensar que pueden ser quintos, sextos, que puedan ser, por ejemplo, entre el 10 o el 11, algo, Sí. algo así. Y creo que sí que tienen un buen fondo de armario en determinadas posiciones. Creo que la posición del backcourt está bastante cubierta. Evidentemente se lesiona Stephen Curry,
pues es como si se lesiona el mejor jugador de cualquier equipo, pero bueno, Pozienski, estaba por ahí también de Anthony Melton, Gary Payton, evidentemente son otros perfiles de jugadores, Buddy Hield como tirador, Moses Moody, Draymond Green puede hacer un poquito más de base, me gustaría ver cuál es la evolución de Quentin Post, que a mí es un jugador que creo que puede ser muy útil, por lo menos en temporada regular, en el esquema de Steve Kerr, más Trey Jackson Davis, es un equipo que me gusta, que tiene cosas, pero bueno, dependerá evidentemente Sí, de la salud, sobre todo. Tampoco estamos hablando de lo que hemos dicho al principio, de equipos pretenders, equipos que pueden tener esa subida o bajada de nivel en función de las lesiones. Si sí. estuviéramos hablando que tienen cada una de sus estrellas 3-4 años menos, tampoco muchos más, estaríamos hablando de otra realidad y de otra situación. Saludamos por aquí a Krakminski, que nos dice: saludos chicos, me voy para atrás para verlos desde el principio. No te preocupes, que luego lo tendrás en podcast también. Y saludos también por aquí a Antonio Muciente, saludos, buen podcast, mil gracias Antonio también, saludos. Nos saludan desde YouTube, ya sabéis que estamos retransmitiendo en 3 plataformas, Twitter, YouTube y Twitch, nos podéis ver el directo en la que más os guste, y la gente que escuchéis el podcast lo podéis hacer también en la que más os guste, en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Habías dejado también otras 2 pequeñas pildoritas cuando has hecho la recopilación. Por ejemplo, Los Ángeles Lakers, que suman 93 años, yo creo que aquí muy condicionado por los 40 de LeBron, 40 LeBron, 26 Doncic, 27 de Reeves, yo creo que es puro condicionamiento. Me parece que para mí son, yo los pongo de cara a poder ganar el anillo, pese a que tengan problemas de configuración, en un escalón superior a los Warriors y a los Clippers, porque tu estrella principal está en una edad prime, pese a que yo creo que les falta, por ejemplo, algo de rotación interior. El potencial de equipo y de tus estrellas me parece mayor. Sí. Y las dudas Y tienes de a LeBron. sí. ¿Y qué versión te va a dar Smart? ¿Qué versión te va a dar Ayton? Muchas Jake dudas. LaRavia, si Austin Reeves logra la forma de ser entrenador, el de Reddick, de que cuando estén los tres juntos no haya tantos problemas defensivos. Es decir, sí es verdad que ahí estamos en una configuración de plantilla con muchos cambios que quizás imposibilita que repitan, por ejemplo, es que las edades son prácticamente calcadas al que hablamos el caso de Lakers con los 40 años de Karim, Sí. aquellos Lakers mejor rodeados, jugadores de mayor calibre, pero que si todo encaja, si vemos a Ayton de Phoenix, oye, ¿tú los verías en finales de conferencia? Quizás sí. Tiene que encajar todo perfectamente. Es verdad que yo creo que este es el equipo con el techo, o sea, perdón, con el suelo más bajo, si las cosas no van bien, que Clipper y que Warriors, pero con un techo Yo creo superior para que mí que el de yo no lo veo Warriors tan y ahí bajo. con Clipper, ¿eh? Yo no lo veo tan bajo por Doncic y por LeBron. O sea, por mucho que haya piezas que no cuadren, son 2 jugadores tan élite. Podrían ser los 2 top 7 de la NBA, top 8, me da igual dónde los queréis meter, top 10, por tampoco meternos en muchos jaleos. Tienes 2 jugadores tan buenos, una tercera espada como Austin Reeves. El problema del pívot se puede solucionar de otra forma. Me parece que tienen demasiado talento como para no considerarlos por delante de estos 2 equipos. Y luego, por tampoco extendernos mucho más, pues ha seleccionado también a los Oklahoma City Thunder, 74 años, bueno, tampoco es mucho, 27 años, Jalen Williams 24 y Holgen 23, y los Denver Nuggets con 88 años, Nikola Jokic 30, Jamal Murray 28 y Aaron Gordon 30. Tampoco es una edad tan avanzada. Dicho esto, ¿crees que algún equipo podrá superar en la historia este récord de los Dallas Mavericks? ¿Crees que podrán ser, por ejemplo, es que tampoco podremos meter a Chris Paul? No podríamos meter a Chris Paul, ¿verdad? Como tercera pata de ese banco. Yo lo veo muy Si Los Ángeles complicado. Clippers, por ejemplo, ganasen, lo tendríamos que meter con Zubac y creo que se convertirían en el quinto más veterano de la Sí. historia de la NBA. Por tanto, superar ese récord de los Mavericks es muy complicado. Nos ponemos en manos de los Warriors. Que los Sí, Warriors si hacen clic, es decir, que se irían, creo que son tres, ¿cuántos 108. sumados? Los 108. 108, sí, 3 años más que los Sí, Mavericks, que están en primera sí. posición. Me cuesta verlo porque en esta NBA, con el estándar tan alto que han puesto OKC, de equipo joven muy fuerte defensivamente, yo creo que ya un equipo muy veterano, aunque les superen talento, no sé si les pueden aguantar el envite. Y unos Thunder, eso, que todavía tienen margen de crecimiento.
Yo creo que ahí está. Creo que estoy preparando un podcast con Tony de récords que se pueden romper en esta temporada en la NBA. Pues este es uno. Bueno, de hecho, hoy hemos hablado de dos. Las 33 victorias de forma consecutiva de Los Ángeles Lakers hemos hablado del año 71, 71, 70, o 70-71. 71-72, sí. 71-72, perdón, y este récord de el Big Three, el equipo más veterano, que lo podrían romper los Golden State Warriors con esos 108 años de edad, superando a los Dallas Mavericks con un equipo muy veterano. Estamos hablando de, no he echado el ojo a la plantilla de los Golden State Warriors de media total, pero bueno, por ahí andará también, que tienes a un Al Horford de 40 años y tienes a otros jugadores bastante veteranos. Pues bueno, chicos, ya veis veces que muchas veces buscamos simplemente la juventud, buscamos el físico, pero ha habido varias ocasiones en la historia de la NBA donde la experiencia, donde el saber posicionarse, donde las canas, donde el haber jugado mil y un partidos, 1001 batallas, pues han decidido que esos equipos puedan tener algo que decir en contraprestación a los equipos que son más jóvenes, ¿no, Jacobo? Sí, la veteranía es un grado y como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y todas esas triquiñuelas que vas aprendiendo a lo largo de los partidos, te puede dar más físico un rookie, pero todo ese conocimiento, si tienes un buen veterano en el equipo, por algo siempre buscan buenos veteranos los equipos para reforzar una plantilla o para desarrollar a los jóvenes, que incluso, mira lo que te digo, vi el partido de los Jazz, el primero de pretemporada, y hasta Yusuf Nurkic me pareció bueno. Y eso que casi no se puede mover. Imagínate, es el mejor generando juego y casi no se puede mover. Así que, oye, siempre hay un cuarentón, casi cuarentón, es necesario un equipo. Imagino que estarás contento con el partido de Ace Bailey, ¿no? Sí, por fin puedo decir de un jugador de los Jazz que creo que sí puede ser parte del futuro del equipo al 100%. Ni Markkanen. Kessler me gusta, pero de Bailey tiene cositas que dan, o sea, hacen creer que sí. O sea, que ahí hay algo de verdad importante. Pues chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado en directo. Gracias de verdad. Gracias a Antonio Mucientes, gracias a Crack Minsky, gracias a Mágico Raúl, Joan Weber, Mateus, Nacho Postoriano, Robertillo, Pete, David Blau, Martínez. Gracias a todos los que habéis estado en directo en Twitch, en Twitter y también en YouTube. Gracias a todos los que escucháis el programa en las plataformas de podcast habituales, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Dice por aquí Iván Carri, ahora que llego os vais, no te preocupes que esto va directamente ahora publicado a todas estas plataformas. Mañana estaremos en directo a partir de las 10 de la mañana con el podcast de la Masivineta, con Sergio y con Edu Crestas. Estarán haciendo la siguiente previa de la siguiente división de NBA 2025-2026 y que estarán también horita y media por aquí con todos vosotros en directo, acompañándoos mientras estéis en el trabajo. Acordaros todos de votarnos en los premios iVoox 2025. Tenéis el enlace que os lo voy a dejar por aquí. Si no, entréis directamente en nuestro podcast en iVoox y ahí os va a aparecer un enlace para que nos podáis votar. Así que nada, gracias de verdad a todos los que pues, os echéis un voto, gracias a todos los que estéis un día más por aquí y que debemos votar, Jacobo. Es el momento, ¿no? Hombre, mi voto ya está ahí desde el primer día. Yo, primera hora de la mañana, pum, vota Massive Ball. Eso es. Sí. Pues de verdad, mil gracias a todos. Esperemos que os haya gustado el episodio. Espero que os haya gustado el podcast. Y nada, Jacobo, que ya preparando el siguiente, ¿no? ¿Qué tienes en mente? Sí. Aquí, mientras estamos cerrando ya, pensando en el siguiente, maquinando, pues la verdad, no tengo nada en concreto, pero algo buscaremos. Es decir, que no se preocupen los oyentes, que aquí los puretas ya peinamos canas, algunos un poquito más calvos que otros, pero ideas no faltan. Así sale más rápido. Sí. Hay uno que sí que tenemos ya preparado, Sí. lo tenemos ya hecho, que lo grabamos ayer, así que eso lo reservaremos para dentro de un par de semanas. Así que nada, chicos, de verdad, mil gracias a todos. Saludos, Jacobo, gracias una vez más. Un placer de estar por aquí de nuevo, chicos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidados. Chao.